Bien, un gran saludo para todos y todas los participantes del postdoctorado en investigación penal, en particular de este seminario de la sociología de la criminalística. En esta oportunidad vamos a tratar un tema bastante amplio, ¿verdad?, que tiene que ver con las teorías que desde diversas perspectivas intentan o explican el fenómeno de la criminalidad, que por supuesto viene a ser nuestro tema fundamental de investigación. Así que entonces acá vamos a tratar el tema de el marxismo, Freud, el estructural funcionalismo y la cuestión criminal. Así como también vamos a aludir a algunos autores latinoamericanos como Enrique Dussel y también el portugués Boaventura de Sousa Santos. Entonces, vamos a ver que la sociología del delito se plantea que la senda de la criminalidad la han definido los planteamientos y análisis realizados desde la escuela clásica, que pone el foco en las orientaciones psicopatológicas del hecho criminal y define una sanción en consecuencia, pero sin evaluar al delincuente, y desde la escuela positiva, que suma al análisis el estudio de las causas del delito, no solo del hecho delictivo en sí. El debate surgido en torno a las teorías de ambas escuelas hizo evolucionar la ciencia criminológica hacia tres orientaciones claras a la hora de enmarcar los hechos criminales que de forma sencilla consistirán en, digamos, en una clasificación elemental, la biológica, que estudia si alguna parte del cuerpo del criminal, delincuente, que funcione de manera incorrecta explica su conducta, elementos de carácter orgánico, cerebral y de otra índole que podrían atender a la explicación de la conducta de los delincuentes. La sociológica, que evalúa los delitos como fenómeno social. Entre ellas tenemos la teoría del conflicto y algunas que vamos a ver más adelante. Y la psicológica, que analiza si el comportamiento delictivo se debe a una perturbación en el mundo anímico de la persona, en la psique de la persona. Y acá, por supuesto, incorporamos el enfoque marxista del análisis de la delincuencia, el crimen o los delitos. Desde la perspectiva psicológica, ¿no?, hablar de la psicología y la cuestión criminal, existen dentro de su perspectiva teorías o enfoques que tratan de explicar la criminalidad como un desorden de la psique dado por traumas infantiles. Como ejemplo tenemos para ello el psicoanálisis. Y el psicoanálisis lo hemos visto nosotros muchas veces en clichés de series televisivas norteamericanas, estadounidenses o gringas, como las series de televisión Criminal Minds, Mentes Criminales, Escena del Crimen y La Ley y el Orden, SVU, que es Unidad de Víctimas Especiales, donde tratan una serie de temas vinculados con el hecho delictivo para tratar de explicar a los criminales seriales. Allí vemos niños maltratados, abusados, mujeres, para justificar el origen de los actos delictivos. Ante la justicia no es suficiente explicación la parte psicológica. Tiene que ver mucho, pero la conducta criminal no se puede justificar por esos hechos de manera determinista, ya que la conducta humana no puede explicar científicamente la delincuencia como manifestación de hechos de la infancia. En función de ello, vemos que los aportes de la psicología son claves porque es una ciencia fundamental para explicar la conducta humana, y de ella, por supuesto, hay que tomar los aspectos funcionales, patológicos. Entonces, la psicología debe aportar elementos explicativos para la prevención y la no reincidencia delictiva. Desde otra perspectiva, vamos a analizar algunos autores que tienen que ver con la sociología, con una perspectiva sociológica vinculada con la denominada corriente estructural funcionalista de la sociología. Tenemos entonces como autores como Durkheim,
Emile Durkheim, ¿no? Que estuvo en su periodo vital entre 1858 y 1917, Durkheim afirmaba que la sociedad no estaba conformada por individuos iguales ante la ley, planteando más bien la desigualdad, negando asimismo la validez de la tesis del contrato social, ¿no? Contrato social de Rousseau, asumido por el positivismo criminológico. La desviación social, que es un concepto fundamental de Durkheim, es explicado por él en 1897 en su libro El suicidio, en el que distingue la desviación altruista, la egoísta y la anómica. Durkheim señala que es la cohesión social o la ausencia de ella, es decir, la anomia, lo que impide o propicia el suicidio o las conductas antisociales. Recordemos que la anomia viene a ser una desviación de lo que era anteriormente lo normal, un poco para tratar de explicar las conductas antisociales y el suicidio. Luego, Robert Merton desarrolla la teoría de la anomia también como la quiebre de la estructura cultural, que tiene lugar en particular cuando hay una diferencia aguda entre las normas y los objetivos culturales y las capacidades socialmente estructuradas de los individuos del grupo para obrar de acuerdo con aquello. Este tipo de planteamiento también desarrollado más adelante por Talcott Parsons, otro sociólogo clave, corresponden a las teorías estructural funcionalistas que impregnaron las teorías sociales, donde se obviaba el tema de las clases sociales y de las desigualdades que éstas necesariamente generan en sociedades clasistas. Sociedades como la sociedad esclavista, feudal o capitalista. Ante ello, entonces, surgen otro tipo de explicaciones como la corriente marxista que intenta o que explica desde una perspectiva profunda, radical, estructural, los diversos temas de carácter social, económicos, culturales y políticos y, por supuesto, la cuestión criminal. Marx no fue que explicó de manera profunda o particular el tema de la criminalidad, pero sí luego otros autores se enfocaron en estos temas. Fijémonos que tradicionalmente la visión clasista de la delincuencia se resume en el texto que a continuación vamos a citar textualmente. Los pobres, en vez de tener derecho a los cuidados de asistencia, merecen odio y condena. A ellos no se les aplica el derecho a la vida, a la justicia y mucho menos a la cultura, a la educación. No merecen respeto y pueden ser linchados, exterminados o torturados. Y quien pretenda incluirlos en la categoría de ciudadanos estará formando filas con el caos y el desorden. Este es un texto de Malaguti, autor brasileño, del año 2003, ¿no? Que asumía una búsqueda de la explicación del tema de las drogas y la juventud pobre en Río de Janeiro, Brasil. Es como ver un poco aquellos conceptos del pasado vinculados con los esclavos, que no eran considerados seres humanos, que no eran considerados seres que tenían derecho ni siquiera a la vida, a la libertad o al disfrute, sino que dependían absolutamente de los amos. Una visión absolutamente clasista, excluyente y absolutamente inequitativa y desigual de la sociedad. En tanto que para Ruche y Kirchner, el año 2008, cada modo de producción, que es una forma de analizar la realidad desde una perspectiva marxista, cada modo de producción crea un sistema punitivo, un sistema de punición que se corresponde y adecua a las necesidades de producción y reproducción de sus relaciones sociales. De esta manera, ambos autores observan la importancia de situar el crimen y el control social al interior de la estructura económica y del sistema de poder político y jurídico de cada sociedad. Precisamente, una de las manifestaciones sociales
donde más se manifiesta la desigualdad del sistema capitalista es precisamente en el tema delictivo. La clase social desposeída acude al delito vinculado con el robo a la propiedad o formas violentas como formas de resolver la vida material o reacciones ante las situaciones frustrantes. Bueno, como decía un líder de la llamada Cuarta República en Venezuela, Gonzalo Barrios, decía que en Venezuela se roba porque no hay razones para no robar. O se justifica que se robe porque se cobra poco, tenemos poco salario, entonces por eso podemos, los cuerpos de seguridad, los empleados públicos, etcétera, acudir al robo, a la estafa, al fraude, porque se es pobre. Ello significa entonces generar un dilema ético entre los valores y las necesidades sociales. ¿Qué prela más? En el capitalismo, el derecho penal, lejos de proteger los intereses generales de la sociedad, es un mito burgués, protege intereses privados vinculados a la maximización de los lucros, condición necesaria para la permanencia y reproducción de este modo de producción, clasista, injusto y desigual. Vemos así entonces que la manipulación ideológica orquestada por los medios de comunicación, lo que llaman un populismo punitivo, hace que la alarma social sea inversamente proporcional al daño causado, mientras que pequeños delitos son efectivamente perseguidos y penalizados. Los delitos denominados de cuello blanco, es decir, los de los corruptos, los de los políticos, los del alto funcionariado, gozan en general de impunidad. Al mismo tiempo que se criminalizan delitos comunes, los que provocan grandes daños sociales, económicos y ecológicos cometidos sobre todo por las corporaciones económicas, tienen inmunidad legal. Y allí entonces una vertiente clasista del hecho criminal y de ver la cuestión criminal desde una perspectiva clasista. Cuando un robo individual, estimados participantes, alcanza pocas víctimas, la sociedad quiere castigar implacablemente, pero pocos reaccionan cuando la criminalidad damnifica a las mayorías. Aquí tenemos un caso en Venezuela emblemático que cumplió el año pasado, 2023, 40, o estamos cumpliendo, mejor dicho, ahorita en el año 2024, 40 años, que fue el famoso caso de la quiebra de las 17 entidades financieras privadas más grandes del país. En Venezuela, donde se victimizaron más de 4 millones de venezolanos y venezolanas. Y solo un banquero estuvo preso en Nueva York durante 2 años, llamado Orlando Castro. Esta crisis se generó entre enero y febrero y marzo del año 1994. Acá vamos a recordar una de las canciones muy importantes de Alí Primera, quien plantea que en la canción de Ruperto, dice, no tenía para enterrarlo el desempleado Ruperto y buscó robar Ruperto para llevarlo al cementerio, refiriéndose a su hijo muerto. Y apresaron a Ruperto. Y entonces aquí Ali Primera exclama, la policía siempre es eficiente cuando se trata de los pobres. Aquí está el audio donde podemos oír la tremenda denuncia de Ali Primera sobre Ruperto. Vemos entonces que la crisis bancaria de 1994 fue una de las más graves de la historia latinoamericana, antes del proceso bolivariano, y afectó al país con el congelamiento de al menos el 50% de las cuentas de los ciudadanos y se convirtió en uno de los mayores fraudes o estafa bancaria a nivel mundial. Ahí vemos un listado
de los bancos que fueron afectados en ese entonces, donde se cometió un enorme robo para todo el pueblo y la sociedad venezolana. Banco Latino, Banco Progreso, Banco Principal, Banco Ítalo-Venezolano, Banco Profesional, Banco Amazonas, Bancor, que era Banco del Oriente, Banco Barinas, Banco de Maracaibo, Banco La Guardia Internacional, Metropolitano, Construcción, Sociedad Financiera Fibeca, Sociedad Financiera con Finanzas, Cremerca, Banco Consolidado y el propio Banco de Venezuela. Todas esas entidades financieras quebraron, robaron, afectaron a la sociedad venezolana en esa época. Y allí vemos entonces cómo, con una visión clasista de nuestra sociedad, allí no hubo realmente acción punitiva para los responsables y las responsables de ese enorme robo descarado para el pueblo, la sociedad y el propio Estado venezolano. En este sentido, entonces, hemos podido recorrer varias teorías, varios planteamientos que nos hacen entender la criminalidad de una manera mucho más amplia, como debemos realmente verlas. Un momentico, será. A manera de síntesis, más allá de describir los hechos delictivos, hay que trascender a su explicación multicausal para poder generar políticas adecuadas, no efectistas, de marketing, como vamos a colocar el ejemplo acá también de el presidente reelecto en El Salvador, Bukele, quien solamente utiliza políticas efectistas para decir, bueno, miren lo que hago con los delincuentes, estoy atacando la delincuencia, construyendo una enorme cárcel que se convierte como una especie de centro o de cárcel de concentración, donde se ataca a los delincuentes pobres, no así a lo que llaman los delitos de cuello blanco. Entonces, ese marketing publicitario no es adecuado, sino que se debe generar un real impacto estructural en esta realidad para transformarla de manera radical, es decir, desde la raíz. En época de crisis es precisamente cuando hay que profundizar en el estudio desde la epísteme transmoderna, como dice Enrique Dussel, o desde las epistemologías del sur, desde la epistemología del sur, como dice Boaventura de Sousa Santos, en relación al delito para hacer de nuestras sociedades lugares vivibles. Es decir, en clave de los aymaras bolivianos, nuestros habitantes originarios bolivianos, el buen vivir. Siendo así, se hace necesario e imprescindible seguir profundizando en nuestras propias realidades, con nuestras propias miradas latinoamericanas y no europeas ni norteamericanas. Nuestras miradas son las que deben atender este tipo de situaciones para poder entenderlas, para poder trascender en ellas y generar políticas que las impacten de manera real. Es lo que nosotros denominamos tener una mirada múltiple a la realidad delictiva. Con esto entonces damos finalización a esta clase del día de hoy para entonces tener para la próxima actividad, para la próxima semana, vamos a tener un foro interactivo donde en el transcurso de la semana les enviaré los datos para que nos podamos conectar y podamos participar de manera conjunta en función de las diferentes visiones que acá podemos tener. Porque en este grupo múltiple, plural, sé que hay profesionales del derecho vinculados a diversas instituciones que tienen que ver directamente con el hecho delictivo y con las políticas de atención a la criminalidad en nuestra patria venezolana.